Buenas noches de nuevo. Feliz y contento de estar de nuevo aquí en la plataforma internacional de Perú Zen, un mundo holístico en un solo lugar. Esto me parece maravilloso, nuestro eslogan, un mundo holístico en un solo lugar, donde compartimos dentro de la capacidad de una hora ideas, conversaciones, reflexiones, para que podamos llegar al mundo, Nancy, para que podamos llegar de una forma placentera y seguir el pensamiento de nuestro amigo Martín, de poder llegar a todo el mundo con esta hermosa información. Hoy, en especial, vamos a entrevistar a dos personas maravillosas, con dos informaciones milenarias. Una es la señora Nancy del Valle Nieto y es maestra de sistemas de Reiki de reconexión, registros acásicos, sanación con arquetipos, utilizó la geometría sagrada y la terapia de sonido y es practicante de Tre y Sahama. Pero hoy en especial va a conversar con el maestro Mao y la maestra Analía acerca de la numerología cabalística y el árbol de la vida. Bienvenida, Nancy, a Reflexiones con Mao. Muchas gracias, maestro, y muchísimas gracias por invitarme y poder estar contigo en este espacio. Gracias. Gracias, mi niña. Te cuento, la manera en la que vamos a abordar toda la información como terapeuta, como psicoterapeuta que soy, siempre es, primero que todo, saber quién es la señora Nancy del Valle Prieto. Y segundo, qué nos enseña la maestra del Valle Nieto y cómo puede mejorar esas relaciones interpersonales en el ser humano. ¿Cómo puede mejorar? ¿Cómo ha mejorado tu sistema a tanta gente que le has dado clase, Nancy? ¿Y quién es Nancy del Valle Prieto? A ver, ¿qué te cuento? Bueno. ¿Quién es Nancy? ¿Cómo llegó esa información a tus manos? ¿Qué enseña? A ver, la información llega hace muchos años. Comencé a interesarme por todo esto siendo muy jovencita. Estamos hablando de la década de fines de los 80, 90, cuando estaba en auge la parapsicología. Y entonces ahí fue cuando comenzó todo, por interesarme por las distintas terapias alternativas o ciencias ocultas. Ahí está Analía. Hola, buenas noches. Acaba de entrar la maestra Analía. La maestra Analía también va a estar con nosotros y ella es especialista entre tantas cosas. Imagínense ustedes, Martín, Analía, que cuando la maestra me pasó el currículo, lo iba a imprimir, iba a tener que pegar 3 hojas para poderlo imprimir. Y dije, no puedo, voy a tener que grabarme solamente que en este momento esta belleza de mujer solamente nos puede hablar de registros acásicos. Pero es asombroso la información que tiene en el CPU la maestra Analía. Por primera vez, de verdad, yo me sorprendí mucho, maestra. Me quito el sombrero con la maestra Analía, astróloga, maestra de Reiki, especialista en numerología. Dios santo, eso es increíble, de verdad es asombroso. Pero maestra, bienvenido. Estoy compartiendo con el mundo entero esta sabiduría, esos dos conocimientos que ustedes dos enseñan en la gran comunidad internacional de Dragón Rojo. Nancy en este momento nos va a hablar de lo que es la numerología cabalística y el árbol de la vida. Sí, maestro, porque la que es especialista es Nancy. En numerología es Nancy. Genio total. Dime, Nancy, cuéntanos, háblanos de esa numerología cabalística que estás enseñando en este momento en la plataforma de la comunidad internacional Dragón Rojo. A ver, el asociar los
los números a las letras. Esto es antiquísimo, la numerología se ha utilizado desde siempre. El número es vibración y entonces nosotros podemos llevar la vibración de las letras hacia los números. Entonces es como que es un código y ese código nos va a llevar a conocernos. Simplemente a ver cómo funcionamos, porque todo se basa en el autoconocimiento. Porque el conocimiento nos da libertad. Así es. Porque si yo conozco y me conozco, puedo ser libre porque puedo utilizar herramientas y utilizar ese propio conocimiento para solventar determinados problemas, y no solamente problemas externos, sino problemas internos que se me dan. Ok. Maestra, eso me imagino que yo soy numerólogo de otras técnicas de numerología. Sí. Me imagino que la numerología cabalística también comienza o emprende desde el día de nacimiento, maestra. La fecha de nacimiento o sendero natal o camino de vida. Fíjate que suelen decir incluso camino de vida. Eso implica que es un instante cósmico. Es el momento, es una impronta única. Un momento exactamente. Único. Entonces, digamos que para la numerología es uno de los factores determinantes. Junto con el nombre de la persona. Entonces, perfecto. Sendero natal y personalidad que nos la da el nombre, eso hacen el conjunto. Después analizamos las vocales, las consonantes, cómo nos llaman. Pero mientras tanto, el sendero natal va a dar lo que vinimos a hacer por destino. Wow. Y la personalidad nos da qué es lo que el nombre que traemos, por qué nos pusieron ese nombre, por qué tenemos un nombre, por qué tenemos dos, qué nombre utilizamos en determinados momentos de nuestra vida, porque, por ejemplo, las personas que tienen dos nombres, hay momentos en su vida en que los llaman por el primero, otros momentos de su vida que deciden ser llamados por el segundo nombre, y eso va a ir variando en ellos mismos, en la vibración que genera, porque cómo los llaman o cómo decide que los llamen, cambia la vibración. Y por otro lado tenemos la impronta de la familia, la impronta del árbol en los apellidos, tanto en el apellido paterno como en el apellido materno. Okay. Por eso es que une, maestra, el árbol de la vida, esa información cabalística. El árbol de la vida ya el árbol de la vida es un mapa del alma. La numerología nos abre las puertas a un conocimiento. A través de ahí vamos a enlazarlo depende de la cantidad de unos, de dos, de tres que tengamos en nuestro nombre, vamos a ver cómo nos comportamos, porque es un montón de factores que vamos a analizar. Okay. Vamos a analizar el potencial, vamos a analizar qué guías, o sea, de dónde tirar en el momento en el que estamos flojitos, de dónde sacar fuerzas. Después vamos a ver en el curso un poquito más adelante la numerología base 22, que eso ya nos da, ahí trabajamos solamente con la fecha de nacimiento y nos da cosas muy importantes como por ejemplo, cómo el número de huida, que es el momento, qué es lo que se puede, qué es lo que tenemos que evitar, qué nos castra, qué nos recluye, qué nos deja. Entonces, sabiendo eso, podemos evitarlo. Maestra Nancy, ¿en qué beneficia a un estudiante que se gradúe de su numerología? ¿En qué lo beneficia místicamente, holísticamente, espiritualmente, maestra? Autoconocimiento. ¿Qué podría cambiar en la psiquis de una persona el tener ese conocimiento, esa base de conocimiento? Autoconocimiento. Y el conocimiento nos da poder y nos da libertad. Me voy a poner a mí misma como ejemplo. Yo tengo, el árbol de la vida se basa en las esferas o áreas de conocimiento, desde el Keter, que es la corona, hasta Malhut, que es el mundo. Aquí, digamos, a mi derecha,
yo tengo a Jokma y a mi izquierda tengo a Binah, la sabiduría y el entendimiento. No vamos a hacer cábala, pero digamos que son de las emanaciones de Dios. La primera llega a la sabiduría, donde está lo inmanifestado, y se manifiesta en el entendimiento. Esta viga que une Jokma con Binah es el sendero 3, que es la emperatriz. Entonces, con nuestro nombre y fecha de nacimiento, uno va a analizar cómo tenemos cada uno de los senderos que conforman el árbol de la vida. Y me preguntabas cómo puede ayudar. En mi caso, por ejemplo, a mí me caen. Tengo una sobrecarga en ese sendero. Entonces, hace que yo sea hiperactiva mental y me caen crisis ahí también. Pero el conocimiento de lo que tengo me hace razonar que puedo tener problemas para identificar derecha e izquierda, que los tengo. Además de ser zurda, se aumenta la dislexia y eso es un problema que se da por las crisis en el sendero 3. La concepción de tiempo y espacio es diferente, pero ya lo conozco. Entonces sé que mis movimientos a veces van a ser geniales y otras veces puedo parecer un pato mareado, porque es ese sendero el que me trae esos problemas. Entonces me conozco y ese conocimiento hace que respire, me calme y diga, cuando me estoy pasando de revoluciones, ya, las crisis me están jugando una mala pasada. Respiro, me paro y me quedo. ¿Con qué otra información, maestra, podemos llegar a unir esa numerología? Se pueden unir a otras informaciones, se puede utilizar la numerología para saber qué tipo de enfermedad va a traer una persona específica, maestra. A ver, hay patologías asociadas al árbol, hay patologías de pronto que están relacionadas con el sendero 12, está relacionado con problemas gestacionales, todo lo que se llama el sendero del dragón, que son los senderos 4, 13 y 22, están relacionados con los problemas de columna. Entonces, la mente en el sendero 3, o sea, ahí se pueden relacionar diferentes patologías de acuerdo a cómo esté la energía en el sendero, pero precisamente eso es lo que hacemos en el curso, aprender a trazar, porque nosotros vamos a trazar el árbol de la vida. A partir de la estructura de las diferentes esferas, en las que están solamente las esferas con el nombre y la fecha de nacimiento de la persona, nos va a dar números en los que vamos a ir trazando el árbol. Entonces vamos a ver dónde hay senderos, dónde hay sobrecargas, dónde no hay senderos, son los angélicos, y que la energía, en esos senderos la energía puede estar estancada o puede no fluir, a no ser que nosotros pidamos que fluya. Entonces vamos a aprender a pedir y a conectar. En reflexión, maestra, podemos decir que la numerología cabalística nos apunta hacia ciertos bloqueos de nuestra cotidianidad, que lo podemos encontrar allí con la finalidad de desbloquear y encontrar como más el camino hacia nuestra vida interna, maestra. Totalmente. Y poder trabajar más en ella. Es que a partir de que conozcamos nuestras falencias podemos trabajar. Si yo conozco dónde estoy menos fuerte, dónde se me complica, lo trabajo. Es que precisamente de eso se trata, del conocimiento. Es un sendero de conocimiento, de autoconocimiento. Ok, perfecto. Estaríamos hablando también de conocer lo que son nuestros patrones, patrones conductuales y las enfermedades que conlleva a estar, a dejarnos, digamos, regir por un programa específico, dado a que eso forma parte del inconsciente. Como lo decía esta mañana en el programa que hago, la dualidad solamente tiene un objetivo. La dualidad, el objetivo es prestarse para nosotros proyectar en ella lo que debemos de sanar, porque muchas veces en la cotidianidad de la vida nos atrevemos a echarle a veces hasta la culpa al mismo Dios, pero la dualidad, y eso es ignorancia, la dualidad solamente es un sistema elaborado dimensionalmente para que el inconsciente, ese conglomerado de inconsciente, solamente nos refleje
lo que desde nuestro subconsciente nosotros proyectamos. Entonces, cabe entender que la numerología nos lleva a buscar digamos, esos agujeros negros que representamos muchas veces a través de nuestras emociones y que de alguna manera están allí, pero es la ignorancia, el no compenetrarnos con estas informaciones, lo que no nos permite conocernos a nosotros mismos y llegar a una mayor profundidad porque no tenemos estas herramientas. Exacto. Por eso decía en la presentación, sí, son dos técnicas milenarias de información que debería de tomarla en cuenta todo terapeuta a nivel mundial, maestro de Reiki, maestro de sanación pránica, maestro de constelación, de cualquier técnica de sanación, porque llegaría más específicamente a esos códigos que de alguna manera están implícitos en lo único que nosotros no podemos cambiar, y es nuestra fecha de nacimiento. Ni nuestro nombre, porque el nombre es el nombre. que es. Entonces, así es. Directamente es así. Eso no lo podemos cambiar, pero precisamente eso nos va a dar muchísima información sobre lo que nuestra alma decidió hacer en esta encarnación. Así es. Porque eso forma parte de las decisiones del alma. Entonces, ahí es donde vamos a llegar y vamos a aprender a afrontar esas decisiones del alma, nuestra personalidad, nuestro yo terrenal, a través de este conocimiento, tiene las herramientas para llevar a cabo la misión que vinimos a llevar, que vinimos a hacer, a realizar, y a que nos sea más fácil el fluir, porque de esa forma conociéndonos vamos a poder fluir con la vida, en lugar de poner barreras, sino simplemente si yo conozco lo que me pasa, entonces voy a ser capaz de aceptarlo, no de tolerarlo, porque la tolerancia implica resistencia. Voy a ser capaz de hacer y voy a ser capaz de fluir. Y eso es y el árbol de la vida lo que nos lleva es a ese conocimiento. Así es, maestra, así es. Bueno, vamos a darle paso y la bienvenida a la maestra Analía. La maestra Analía, como lo decía hace unos momentos, es especialista en registros acásicos. También forma parte del grupo de terapeutas especializados de la gran comunidad internacional Dragón Rojo, y en este momento me atrevo a decir que es una de las más cotizadas dentro de nuestra organización, por su carisma, su cariño, su paciencia y ese inmenso amor que ella le pone a cada clase específicamente. Bienvenida, maestra Analía, y buenas noches. Gracias por compartir en Reflexiones con Mao un momento agradable para poderle aportar al mundo conocimiento de los diferentes maestros que en este momento están colaborando en el cambio mental, en el cambio psicológico del mundo entero, maestra. Hábleme, ¿quién es la maestra Analía Corbalán? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No sé si especialista, ¿no? Digamos que es algo que me gusta, me apasiona, y todos los que ponemos esa pasión en algo que hacemos, nos transformamos en especialistas, como tú dices, que no es por otra cosa que no sea el poner el alma, ¿no? Poner alma y esas ganas. Yo cuando les pido a los alumnos que están haciendo el curso que se entusiasmen y que pongan, que suelten un poquito el control, porque nosotros siempre queremos controlar todo, y en registros no, hay que soltar un poco el control para poder conectarse con esas energías superiores que nos van a dar información realmente que nos colma el alma, ¿no? Son caricias del alma. Bueno, yo llegué a registros en realidad a través de astrología, hablando de astrología. Yo estudiaba en esa época astrología
no había escuchado nunca registros. Y nos mandan a ver si coincidía lo que leíamos en astrología con lo que, o lo que interpretábamos en astrología con lo que podíamos recibir de registro. Y wow, cuando estuve en esa sesión que me hicieron, yo dije, ay, ¿cómo quisiera hacer esto? Y bueno, son causalidades de la vida. Me avisaron una persona que, a ver, me la mandó el universo, digo yo. En ese momento acá, yo si bien soy de Argentina, vivo en Mendoza, no estoy bastante lejos de la capital. No habían cursos. Y sin embargo apareció. Y realmente, no sé, yo siempre digo que para mí fue un antes y un después, ¿no? Porque me atrapó tanto esta técnica, el amor, el sentir ese amor con que nos hablan los maestros, porque nunca nos van a juzgar. Mucha gente cree que hacerse una sesión de registro alguien nos va a juzgar o nos van a decir algo. No, no, todo lo contrario, nos van a culpar. Para ellos no existe eso. Y eso es lo primero que yo también les pido: no juzguemos, no nos culpemos, porque cuando hacemos algo, lo hacemos siempre con la información que tenemos en ese momento, lo mejor que podemos. Y eso es lo que nos transmiten los maestros: el amor, el saber que somos seres de luz. Ante todo, eso es lo más importante. Somos seres de luz, hemos venido a realizar experiencias, como recién inclusive Nancy lo explicaba, experiencias que nosotros decidimos hacer. Y hay una cosa importante que nos enseña Registros: nadie viene a hacer una experiencia en esta encarnación si no trae las herramientas necesarias para llevarlas a cabo. O sea, no venimos a pasar por una situación que no podamos soportar. Quizás tengamos que llegar a ese momento para que tomemos vuelo para hacer otra cosa o para tomar conciencia. Sí, podemos llegar a ese estado de sentir que ya no soportamos más. Y ahí seguro vamos a sentir, bueno, vos hablaste de la dualidad. Nadie escapa a la ley de la polaridad. Así es. ¿Verdad? Así es. Nadie. Nosotros vamos a vivir en esa ley de la polaridad, porque en este plano así lo vivimos. Pero yo, ¿qué puedo hacer? En vez de ir, si me estoy dando cuenta que me voy a un extremo, buscar las herramientas para irme a otro. O sea, yo no puedo salir de esa ley. Lo que puedo hacer es que en vez de ir de un extremo al otro, pues trate de que ese péndulo tenga un recorrido más pequeño. O sea, si yo noto que me estoy, digamos, deprimiendo, bueno, busco herramientas para salir de esa depresión. No sé, que a veces uno cree que tiene que hacer grandes esfuerzos. No, con cantar, bailar, salir a caminar, tomar el aire, estar con la naturaleza. Yo les digo por ahí, pónganse una película que los haga reír y ya salimos de ese estado. También al revés, si yo estoy en el otro extremo, bueno, hago un poco de meditación, respiro, o sea, pero nosotros no vamos a salir de esa dualidad, pero con Registros, eso es lo que nos transmiten los maestros. ¿Cómo podemos nosotros entender que nuestra encarnación la hemos aceptado y traemos las herramientas para realizarlas? Sí, maestro. Así es. Maestra, utilizando los registros y absorbiendo esa hermosa información, usted lo acaba de decir, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros cambios que podría mostrar alguien que llegue a registros acásicos, que aprenda a canalizar,
usted con su experiencia y ese amor que transmite, que solamente hay que, como le digo yo a mi esposa, me encanta escuchar solamente la voz de la maestra, y con la voz de la maestra yo me inspiro, me ilumino, porque es algo que me relaja inmediatamente. ¿Cuáles serían esos cambios? O la pregunta sería mejor, ¿cuáles serían los cambios que más puede mostrar una persona una vez que llega a registros acásicos? Son tan variados como la cantidad de personas que existimos en este momento. Porque registro es un viaje personal, lo digo yo. Si bien en el curso uno los puede guiar, les puede ir mostrando el camino es del alma. Por lo tanto, los cambios que vayan a producir, miren, más allá del que estudie, el que se haga una sesión, digamos una persona que viene y se hace una sesión, puede cambiar cosas impresionantes en su vida. Con una sesión, no estoy hablando de conocer la técnica, ni de canalizar, sino recibir la información de un canalizador. Inclusive recibe sanación también, aunque no entremos a sanar. Pero, por ejemplo, por decir el famoso ataque de pánico, que es bastante conocido, pero muchas personas vienen y sanan en una sesión. ¿Por qué? Porque los maestros nos enseñan a ver la vida desde otra perspectiva. Y eso es lo más importante que tiene el registro. Cambio, como yo les digo, mi chip del disco duro que tenemos desde pequeños. Que en realidad nos lo han puesto no porque por maldad nuestros padres o todas personas que veíamos de poder, sean maestros, pero nadie viene con un librito sabiendo, no nos mandan a este mundo con el librito debajo del brazo, cómo ser papá, por ejemplo. Pero registros acásicos. Registros acásicos se puede unir a otras informaciones terapéuticas, maestro. Por supuesto. Registros acásicos lo abarca todo. A ver, si yo te puedo responder de dos cosas. Registro acásico me va a abarcar toda mi existencia. No tiene límites, no hay límites. Los límites van a ser hasta donde yo quiera tomar conciencia o no. Porque los maestros siempre dicen, tienes el libre albedrío de aceptar esto o simplemente dejarlo como una anécdota más de tu vida. Eso se escucha mucho en canalización. Pero si la persona toma conciencia de eso, se le despliega, no podemos saber. O sea, hay tantas cosas como seres encarnados. También puede usarse, y muchas veces hay personas que lo utilizan para ayudarse en sus propias técnicas. Vamos a poner, ya que tenemos a Nancy acá, Nancy también hace registros acásicos. Y ella puede abrir sus registros para poder, de esa forma, interpretar una carta natal. De hecho, lo hago. Yo interpreto con mis registros abiertos, claro. Porque tiene muchísima más información. Es más, hay psicólogos que hacen sus terapias, no abriéndole el registro del paciente, sino sus propios registros. Da una conexión que, bueno, el límite lo ponemos nosotros, no los maestros. Muy bien, perfecto. Hago este paréntesis para notificarle a las personas que se están incorporando en este momento. Estamos en Reflexiones con Mao, conversando con dos maravillosas mujeres, con dos especialidades totalmente diferentes, pero a la vez se unen desde el amor, desde ese universo que nos da todo. Nancy, la señora Nancy, es especialista
en numerología cabalística y la maestra Analía es especialista en registros acásicos. Nos están dando un paréntesis, vamos a decirlo de esta manera, un abreboca de lo que son estas dos informaciones milenarias. Desde no se sabe, como lo dijo una vez la maestra Analía en uno de los cursos que yo estuve participando, decía que no se sabe de dónde vino esta información ni quién escribió por primera vez los manuales, pero está la información allí. Está la información allí. Y la pregunta para las dos sería la siguiente. ¿Se puede encontrar con estas dos informaciones el camino a nuestra verdadera identidad? Siempre y cuando tengamos la voluntad de hacerlo, sí. Todo pasa por el querer. Perfecto. El querer y aceptar, ¿no? Qué bueno. O sea, querer, primero tenemos que querer, y cuando comprendemos, tenemos que aceptarlo. No porque, vuelvo a repetir, los maestros nos digan algo que nunca nos van a decir algo que nos vaya a desestabilizar. Pero a veces no queremos ver lo que es obvio y tenemos ahí enfrente. Así es. Ese es bueno, maestra, yo como psicoterapeuta, nosotros reconocemos que lo que enferma es el alma. Desde esa psicoterapia basada en un curso de milagros, nosotros sabemos que lo que enferma es el alma. Y cuando hago esa pregunta, es dentro del alma que vienen esos programas que de alguna manera se han fraguado a través de las creencias y costumbres. Y en la medida que el ser va desarrollándose, madurando, por no llegar a estas informaciones o por no estar estas informaciones dentro de su nivel cultural o educacional, termina fraguando más esos patrones destructivos que de alguna manera lo vemos reflejado en esa dualidad, en esa cotidianidad. Y es el nivel inconsciente, ese nivel inconsciente que vemos día a día. Y como lo he dicho mucho también en los cursos míos, en donde digo que nosotros como maestros, que somos como un abrelata, somos el aparato, y la persona es como una lata que tiene que decidir destaparse, ella misma tiene que decidir, tiene que acercarse y decir, yo quiero saber qué hay dentro de mi lata. Y puede utilizar cualquier herramienta, por eso hice esta pregunta, por eso hice esta reflexión. Mientras no busquemos, mientras el ser humano no llegue a cualquiera de nuestras manos y decida saber qué tiene dentro, sobre todo con registros acásicos, que como lo dice la maestra, sirve y funciona para todo. Y como lo dice Analía, está la maestra Nancy, todo está dentro de nuestra fecha de nacimiento, algo que es incambiable, algo que es único. Y que justo cuando llegamos allí, vamos a descubrir quiénes somos realmente, qué debemos de corregir, qué debo de sanar, por qué nací precisamente en una raza, en un lugar, en un país, con unos padres. ¿Qué debo de agradecerle a esos padres? ¿Qué debo de honrarle a esos padres? ¿Qué programas necesitaba de esos padres para poder llegar a decidir abrir la lata y buscarme un abrelata? Buscarme, decidir. Entonces, de eso se trata. Estos reencuentros, como los llamo yo casi siempre, porque debemos de tomar conciencia, debemos de buscar como buenas células que somos de este planeta, multiplicarnos, y es lo que me parece maravilloso de ustedes dos, y que formemos parte de ese equipo de terapeutas que día a día estamos allí para ayudar, para servir, para aportar todo lo que ese bagaje de información que desde hace muchos años
como lo decía cuando vi el currículo de la maestra, dije, yo me imagino cómo será de verdad tener una conversación con la maestra Analía referente a todo lo que sabe. Yo creo que duraríamos 24 horas haciendo un programa con la maestra Analía y la maestra Analía no pararía todavía de enseñar. Maestra, a las 2, si un paciente enfermo con una patología de cáncer les toca su puerta, las llama y le dice, yo quiero sanarme, ¿por dónde comenzarían ustedes con las dos técnicas, con dos técnicas diferentes, como es la numerología y como es registros acásicos? Nancy. Me estás planteando que un paciente toca mi puerta y me dice, no quiero sanarme. O yo quiero sanarme. No, tengo cáncer y quiero sanarme. Quiero sanarme, ahora quiero sí. sanarme. ¿Por dónde comenzarías tú? A ver, por ejemplo, si voy a hacer un análisis numerológico, vería cuáles son sus bloqueos, vería qué trae de sus padres, qué dice el generacional, o sea, qué dicen sus apellidos. Después vería cuál es el proyecto sentido de su padre y de su mamá y el suyo propio, que se pueden ver en sus números de nacimiento. Y a partir de ahí, después en el árbol desarrollaría y vería qué es lo cuáles son los bloqueos, cuáles son las crisis y qué es lo que hay en el árbol. A partir de ahí, de esa conversación, la persona decide, pero para una cosa de esa ya aplicaría otro tipo de técnicas, lo llevaría a una técnica energética, porque el árbol le va a dar información y le va a dar conocimiento, pero después el paciente requiere o necesita una persona que con una enfermedad necesita energía, entonces iría ya a otro tipo de técnica, a otro tipo de, a otra terapia. ¿Como cuáles, maestra Nancy? ¿Como cuáles? Haría Reiki, o sea, como Reiki, reconexión, como terapia de respuesta, como Sama, cualquiera de esas otras terapias que nosotros hacemos, por ejemplo, con cualquiera de ellas. Ok. Necesitarías un complemento. Con una lo descodificarías y con la otra elevarías su nivel de frecuencia. Totalmente, totalmente. Y quitaría los bloqueos porque el conocimiento, cuando una persona ha llegado a una patología semejante, es porque hay un bloqueo muy grande y quizá el conocimiento solamente el conocimiento lo puede ayudar muchísimo, pero quizá no sea suficiente. La persona puede necesitar un empujoncito energético o una patadita espiritual, como se habla en terapia de respuesta. Así es. Así es, así es, así es. Maestra Analía. Bueno, si una persona viniera y dijera, yo tengo cáncer y quiero sanar, el solo hecho de que quiera sanar ya es bastante, ¿no? Desde el registro yo le aconsejaría, bueno, preguntar por qué se generó ese cáncer, para qué, qué es lo que tiene que aprender, qué tiene que experimentar con esa enfermedad, que sería lo que podríamos preguntar a los maestros. Ahora, si él le alcanza para sanarse o no, va a depender de su ampliación de conciencia. O sea, los maestros le pueden informar, vuelvo a repetir, pero no actúan por él. O sea, nadie tiene poder sobre él mismo. Entonces, le pueden dar la información. ¿Por qué se está produciendo eso? Para ver qué es lo que en qué tiene que evolucionar. Pero de ahí, bueno, a lo mejor le alcance. No te lo puedo decir, porque estamos hablando en algo, digamos, teórico, no es concreto. Pero porque no vienen a lo mejor a decir, miren, yo tengo esto y quiero. La persona viene y escucha y pregunta, puede decir, bueno, ¿por qué tengo este cáncer? Yo a veces le digo, bueno, ¿para qué tengo, no? ¿Para qué me lo formé? Y ahí los maestros le van a dar información. Si le alcanza o no, va a decidir él.
y quizás, como dice Nancy, necesite alguna otra, porque esto no es, a ver, vemos muchas técnicas, vemos muchas terapias, pero en el fondo todas confluyen en lo mismo. Entonces, si yo estoy, suponiendo que yo estoy, digámoslo así, soy médico y estoy ante un paciente que estoy operando, ¿qué tengo al lado? Tengo toda una caja de herramientas, o no herramientas, sino herramientas quirúrgicas, digámoslo así, para que se comprenda. Y obviamente el médico que va a tratar de buscar y usar todas, porque a veces no es una sola. Yo no saco algo con una sola. Pero eso también va a depender, en este caso que estamos hablando de temas energéticos y sobre todo de la persona, porque la persona se produjo el cáncer a sí mismo. Y eso ya lo sabemos. O sea, las enfermedades vienen de un estado emocional, ¿verdad? Por lo menos eso ya está archiconocido. De hecho, el doctor Bach lo hablaba a principios de siglo. No existían enfermos, decía él. O sea, no existían enfermedades, perdón, existían enfermos. Y él buscaba las flores de acuerdo a su vibración. A la vibración que, bueno, si no han estudiado, si no han leído la vida del doctor Bach, yo le diría que lo hagan porque es algo que fascina, pero todo es energía. Sí, me parece interesante, maestra. Me hizo recordar una paciente que atendí hoy, en donde viene con un proceso degenerativo en el brazo derecho, justo entre el bíceps y el tríceps. Y cuando ella entra al consultorio, me dice, llegué tarde porque mi hijo me recogió tarde del trabajo y tenía ocupaciones. En la medida que comencé a evaluar el paciente, me encuentro que el paciente es una persona soltera desde hace muchos años. Ella me dice que siempre está esperanzada en tener una pareja, y le digo, pero es que tú no vas a materializar una pareja. La dualidad ya tiene una pareja para ti. Tú tienes ya una pareja y es tu hijo. Cuando le hago la relación como ese conflicto, digamos, inconsciente, en donde ella ignoraba la manera en la que ella aborda y le ordena a su hijo. Ella es altamente codependiente y su hijo es altamente dependiente de ella. Es lo que me llevó a esa descodificación. Una vez que la paciente comprende, la llevo al principio de sus emociones, logra deshacerse del pensamiento, le digo, levanta el brazo. Me dice, no tengo el dolor. Fantástico. No tengo el dolor. No hay dolor. Y se fue sin dolor. Por eso le hago las preguntas de cómo, si una persona nos llega, y fíjense que ambas técnicas tienen una descodificación, porque el que tú, Nancy, hagas un análisis de su nombre, de su árbol, el apellido de su padre, y sepa cuál de los patrones es el más asiduo en ese paciente, el más repetitivo, el que más lo ha llevado a cumplir esos ciclos de vida, esos ciclos repetitivos. Igual modo hace la maestra Analía. La maestra Analía canaliza para que los maestros le informen, pero la persona tiene que comprender que la única responsable es ella. Y es desde ese amor, como lo dice la maestra Analía, que más clara no puede ser, es el amor que él puede despertar o ella puede despertar por sí mismo, lo que le va a dar la luz
para que esa técnica o cualquiera pueda funcionar. Sí, en realidad en registros nosotros no interpretamos, simplemente transmitimos. Transmitimos lo que los maestros sabiamente, porque los maestros saben lo que tienen que decirle y dónde, como quien dice, como decimos acá en la Argentina, dónde van a dar en el clavo. O sea, dónde le van a tocar esa partecita. Así es, maestra. Esa partecita que los movilice. Así es. Entonces, ahí la persona hace una ampliación de conciencia. Ahora, yo no sé, no puedo asegurar si le alcanza o no le alcanza, porque no estoy en... puede ser que sí o puede ser que no, porque eso va a depender de ella. Pero nosotros, como canalizadores, no podemos hacer interpretaciones. Simplemente transmitimos lo que los maestros le quieren decir. Y muchas veces si nos negamos, porque a nosotros a lo mejor nos parece fuerte decirle eso, no nos llega más información hasta que no transmitimos lo que nos acaban de decir. Como traductores, maestra. Por eso yo a veces digo que no deberíamos ser canalizadores, sino transcanalizadores. Transmisores de una información. Así es. Sí, porque muchas veces, como lo vemos nosotros en psicoterapia, ¿no? Muchas veces las personas, por más de que se trate de utilizar las palabras más afables, más amenas, aún así no lo comprenden, no lo digieren, no está dentro de su mente. Allí es donde entra la maestra Analía con esa interpretación. Hay que interpretarle el mensaje, porque muchas personas van a decir, es que no entiendo lo que me quieren decir los maestros. Por esa ausencia de autoobservación, esa ausencia de mirarse, muchas veces no lo entienden. Yo hago también registro desde hace muchos años y me encuentro a veces que las personas me dicen, es que no entiendo lo que me quieren decir los maestros, Mao. Y tengo que, por eso traigo la palabra traductor, porque aunque sea el mismo español, el maestro le están hablando en español, la persona no logran ver, no entienden qué les quiere decir los maestros. Entonces ahí es donde entramos. Bueno, tendré que traducirlo, siempre me digo mentalmente, y hago esa traducción. Y casi siempre hacia los patrones. Tienes que dejar tal cosa, tienes que componer, pero la decisión tienes que venir de ti. No es porque te lo digan los maestros, no, tiene que nacer de ti, ese amor por ti. ¿Me equivoco, maestra? Cuando una persona no comprende, hay que repreguntar. Hay que repreguntar a ellos, a los maestros. Y los maestros vuelven a repetir, quizás usando otros términos, pero hacen que la persona comprenda. Ahora, vuelvo a repetir. La persona puede aceptarlo o no. Y eso lo dicen muchos los maestros. Ellos están diciendo, si siguen, a ver, sabemos el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si sigue en ese estado de que no quiere aceptarlo, porque no es que le estén diciendo algo que los va a desestabilizar, repito. A veces la gente cree o le da temor. No, los registros no desestabilizan porque los maestros son más sabios que nosotros. Claro, pero si no comprenden, se lo van a decir 2 o 3 veces. Y una vez me pasó, maestro, que nunca me voy a olvidar, porque fue la única vez que me pasó, de una señora, de una mujer que traía un problema, no me recuerdo bien cuál era el problema, pero insistía en la pregunta y llegaron los maestros a decir, suspendemos, cerramos, no damos más información, porque ya le hemos dado suficiente y no está queriendo aceptar nada. Y como eso se graba para que la persona luego lo escuche durante 21 días, para que tenga
vaya despertando conciencia sobre lo que les fueron diciendo, porque encuentran términos, lo escuchan de nuevo y encuentran términos que en esa sesión a lo mejor no vieron, que escuchara lo que le habían dicho, porque no podían seguir, o sea, no íbamos a estar, yo pensé entre mí, no se lo dije a la señora, pero pensé entre mí, bueno, debe ser que no vamos a estar 2 horas acá con el mismo tema. Y se retiraron. No me había pasado nunca, para mí fue fuerte también, porque así cortaron y dijeron no. Y se retiraron. No es lo usual, te estoy diciendo, me pasó una vez, pero fue fuerte. Pero podría llegar a pasar, si la persona ya se niega, se lo explican de 10 formas, no lo entiende, bueno. Así es. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, esta conversación, esta reflexión con el maestro Mao. Estamos conversando con la maestra Nancy, especialista en numerología cabalística, y con la maestra Analía Corbalán, especialista en registros acásicos. Maestra Nancy, para que alguien la logre ubicar, puede decir sus redes sociales y su teléfono, su número de teléfono, para que los televidentes puedan escribirlo y si quieren consultarlo, la podrían llamar. A ver, las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, a mí me encuentran como Nancy del Valle Nieto. O sea, muy facilito, el mismo nombre, o sea que no hay... ¿Y su número telefónico, maestro? Es el 0034-625-487451. ¿Usted está en España? En España. Ok. Maestra Analía, sus redes sociales y su número. Mire, yo redes sociales no utilizo mucho. Normalmente uso más, me mandan o me llaman por WhatsApp. Así que mejor te doy mi número, porque yo por ahí paso meses y no miro mis redes sociales. Claro, o de última el correo, pero no. Y mi número, si lo ponen desde un WhatsApp, es más 54, que sería el número del país. 261, es la zona, 6015-425. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Es un honor. Al contrario, gracias por la invitación. Ha sido un placer estar hoy aquí en esta inmensa plataforma, una plataforma dirigida hacia este conocimiento holístico, de compartir, de enseñar, de incluir, como lo sentí yo desde la primera vez que comencé a hacer los programas en Perusen. Un mundo holístico en un solo lugar. Ha sido un enorme placer, una gran alegría haber compartido con estas dos maestras muy queridas dentro de la gran comunidad internacional Dragón Rey. Yo soy su anfitrión, el maestro Mao, durante esta hora, y con gusto estoy en mis redes sociales como Mao Piso Psicoterapia, y así en Facebook, Instagram, Twitter, y paro de contar. Mi teléfono es más 58 414 610 2828. Ha sido un honor, de nuevo, una bendición haber compartido con ustedes esta hora, y gracias a Perusen. Gracias a todos. Gracias, feliz noche. Gracias a ti, Mao. Bueno, un gusto estar siempre con Nancy y contigo. Yeah.